Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el universo brillante, a veces turbulento, pero siempre fascinante del amor, el romance y, por supuesto, las celebridades que adoramos. Hoy abróchense los cinturones, porque el viaje que emprenderemos juntos es de esos que te dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente dando vueltas. Vamos a desentrañar un enigma que ha estado flotando en el ambiente como una promesa susurrada, un rumor que ha encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones y una fantasía que, admitámoslo, muchos de nosotros albergamos en secreto. Sí, mis chismosos consentidos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que preparen sus provisiones emocionales, porque esto se va a poner más intenso que una telenovela turca en su clímax. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al epicentro de este volcán de chismes, quiero pedirles un favor que me haría inmensamente feliz. Si eres un alma nueva en este rincón virtual y te apasiona el drama, las historias de amor que te roban el sueño y el entretenimiento en su máxima expresión, no dudes ni un segundo en suscribirte al canal y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas, nuestras primicias y los rumores más jugosos que el mundo del espectáculo tiene para ofrecer. Prometo solemnemente mantenerte al tanto de las últimas noticias y los chismes más candentes, con la garantía de que siempre tendrás algo interesante que contar en la cena familiar. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad de chismosos profesionales, recibe mi más sincero agradecimiento. Tu apoyo significa el mundo para mí, y me impulsa a seguir buscando las historias más explosivas para mantenerte entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos directo al grano. Como ya saben, Hande y Kerem conquistaron nuestros corazones con su química incandescente, su conexión magnética y su romance de ensueño en la exitosísima Sen Kalkap. Su amor en la pantalla era tan real, tan auténtico, tan palpable, que muchos de nosotros, y no me avergüenza admitirlo, me incluyo, no pudimos evitar preguntarnos, ¿será que este amor traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una hermosa realidad? Y como si nuestros deseos hubieran sido escuchados por un genio mágico, después del rotundo éxito de la serie, confirmaron su relación y nos regalaron momentos dignos de un cuento de hadas moderno, instantes que capturamos en nuestra memoria como tesoros preciosos. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas con un toque de drama turco, el final fue tan abrupto como doloroso. La ruptura fue como una puñalada directa al corazón para todos los que creíamos fervientemente en su amor, para los que veíamos en ellos un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Desde ese fatídico día, los rumores de reconciliación han ido y venido como las olas del mar, alimentando sin descanso nuestra esperanza de que el amor verdadero, ese que vimos brillar en sus ojos, todavía existe, que no se ha extinguido por completo. Y hoy, mis queridos amigos, tengo algo que podría ser la chispa que reavive esa llama, el empujón que necesitábamos para volver a creer en su historia. Prepárense para la bomba. Agárrense fuerte a sus asientos, porque esto es de infarto. Hay indicios muy fuertes, casi irrefutables, de que Hande y Kerem tuvieron una cita romántica secreta que va a derretir hasta el corazón más frío y cínico. Sé que suena increíble, lo sé. Probablemente estés pensando, ¿otra vez con lo mismo? Ya he escuchado esto antes, son puras habladurías. Pero esta vez, mis queridos chismosos, la información que tengo es diferente, es especial, es como un diamante en bruto que necesita ser pulido. No son solo rumores vacíos, son detalles concretos, piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección y que sugieren que algo realmente especial, algo mágico, está sucediendo entre ellos. Todo comenzó con una serie de pistas que al principio parecían inconexas, como estrellas solitarias en el firmamento. Primero se filtraron fotos de Hande en un exclusivo restaurante en Estambul, un lugar conocido por su ambiente romántico, su discreción y su gastronomía exquisita. Lo curioso, lo intrigante es que casi al mismo tiempo, se vio a Kerem en la misma zona, aunque en un principio, no había pruebas contundentes que los vincularan directamente. Era como si el destino estuviera jugando con nosotros, dándonos migajas de información para mantenernos enganchados. Sin embargo, la trama se complicó, la historia se puso más interesante, cuando un usuario de redes sociales, un fan con ojo de halcón y una capacidad de observación digna de un detective profesional, notó un detalle peculiar, un pequeño tesoro escondido, en las fotos de Hande, el reflejo en la copa de vino que sostenía la actriz. En ese reflejo, aunque borroso como un fantasma en la noche, se podía distinguir la silueta de un hombre que, oh sorpresa, se parecía muchísimo a Kerem. ¡Boom! Explosión de emociones.
La teoría de la cita secreta comenzó a tomar fuerza, a crecer como la espuma, y a inundar las redes sociales con comentarios y especulaciones. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos chismosos. Esto es solo la punta del iceberg. Otra fuente cercana a Anne, un amigo íntimo que prefiere mantener su identidad en el anonimato para evitar convertirse en el blanco de los paparazzi, reveló que la actriz ha estado últimamente más radiante, más feliz que nunca, y con una energía diferente. Según esta fuente confiable, Anne parece estar muy enamorada, y flotando en una nube de felicidad. Y aunque no lo confirmó directamente, la fuente insinuó con una sonrisa cómplice, que esta felicidad podría estar relacionada con alguien de su pasado, con un viejo amor que ha regresado para revolucionar su vida. Uf. El plot twist que no esperábamos, el giro inesperado que nos deja sin aliento. Por supuesto, quiero ser honesta con ustedes, todo esto son solo rumores, especulaciones basadas en pistas y testimonios no confirmados. No hay una confirmación oficial por parte de Anne ni de Kerem. Sus representantes han guardado silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Pero como dice el sabio refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, mis queridos chismosos, el río está sonando con mucha fuerza, con un caudal de información que es difícil ignorar. Además, hay que tener en cuenta la historia que comparten Anne y Kerem. No olvidemos que su relación no fue solo un romance pasajero, un capricho de verano. Fue una conexión profunda, un amor que nació en el set, entre cámaras y guiones, y que se extendió más allá de la pantalla, convirtiéndose en una relación sólida y significativa. Pasaron mucho tiempo juntos, viajaron por el mundo, compartieron momentos íntimos y construyeron una relación que parecía indestructible. Es difícil creer que todo eso se haya evaporado por completo, que se haya convertido en polvo y cenizas. Es cierto que las relaciones terminan, y a veces, por más que lo intentemos, no hay vuelta atrás. Pero también es cierto que el amor verdadero, ese que te marca para siempre, puede superar cualquier obstáculo, puede resurgir de las cenizas como el ave fénix. Y en el caso de Anne y Kerem, la esperanza de una reconciliación sigue viva, latiendo con fuerza en nuestros corazones. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Anne y Kerem están de vuelta juntos, que su amor ha renacido como una flor en primavera? No necesariamente. Podría ser simplemente que se reunieron como amigos, que decidieron limar asperezas, enterrar el hacha de guerra y mantener una relación cordial. O quizás sí, quizás esta cita secreta sea el inicio de una nueva etapa en su historia de amor, el primer capítulo de un nuevo libro que promete ser aún más emocionante que el anterior. Solo el tiempo lo dirá, solo el destino tiene la respuesta. Lo que sí es cierto es que esta información ha generado una gran expectación entre los fans, un revuelo mediático sin precedentes. Las redes sociales están que arden, los comentarios y las teorías se multiplican por segundo. Hay quienes celebran la posible reconciliación como si fuera un triunfo personal, quienes se muestran más escépticos y prefieren esperar a una confirmación oficial. Pero lo que todos comparten, sin excepción, es la curiosidad y el deseo de saber qué está pasando realmente entre Anne y Kerem. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su química es innegable, su amor era inspirador, su historia nos robó el corazón. Aunque no podamos controlar su destino, sí podemos seguir apoyándolos, deseándoles lo mejor y esperando que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Mientras tanto, seguiré investigando, buscando más pistas, analizando cada detalle que nos permita descifrar este misterio, desentrañar este enigma que nos tiene en vilo. Estén atentos a este canal, porque les prometo que seré la primera en informarles cualquier novedad sobre este tema. Mi compromiso con ustedes es inquebrantable. Y hablando de estar atentos, no olviden seguir a Anne y Kerem en sus redes sociales. Aunque no publiquen nada relacionado con su posible reencuentro, siempre es interesante ver lo que están haciendo, cómo están viviendo sus vidas, qué proyectos tienen en mente. Cada publicación es una ventana a su mundo. Además, los invito a revisar sus trabajos anteriores, tanto juntos como por separado. Senkalkam es un clásico que siempre vale la pena revivir, una joya televisiva que nos recuerda por qué nos enamoramos de su historia. Y también pueden explorar sus otras películas y series para apreciar su talento, su versatilidad como actores y su capacidad para transformarse en personajes completamente diferentes. No se arrepentirán.
Finalmente quiero recordarles que aunque nos encante el chisme, aunque disfrutemos de las noticias del espectáculo y aunque nos emocionemos con las historias de amor de las celebridades, es fundamental respetar su privacidad. Hande y Kerem tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a tomar sus propias decisiones, y nosotros debemos ser respetuosos con sus elecciones. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer, es seguir apoyándolos, admirándolos por su trabajo, reconociendo su talento y agradeciéndoles por los momentos de alegría y entretenimiento que nos brindan. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de que su historia de amor tenga un final feliz, un final digno de un cuento de hadas. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo un rumor, una especulación basada en información no confirmada. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mantengamos la esperanza viva, sigamos soñando con la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Mientras tanto, disfrutemos de su trabajo, sigamos apoyándolos en sus carreras y esperemos pacientemente a que el destino nos revele su plan. En resumen, hoy exploramos los rumores de una cita romántica secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas y especulaciones que han surgido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Recordamos su historia de amor, su química en la pantalla y el impacto que tuvieron en sus fans. Y sobre todo mantuvimos viva la esperanza de una posible reconciliación, de un reencuentro que podría hacernos creer de nuevo en el amor verdadero. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso, de esta historia llena de emoción y esperanza. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que esta cita secreta es una señal de reconciliación, una prueba de que su amor sigue vivo? ¿O creen que son solo amigos que se reunieron para ponerse al día, para recordar viejos tiempos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes, quiero conocer sus teorías, quiero escuchar sus predicciones. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del chisme, del entretenimiento y de las historias de amor que nos roban el corazón. Recuerden, un like, un comentario y una suscripción significan el mundo para mí. Cada pequeño gesto cuenta. Así que ya saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Y con esto me despido por hoy. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme.